Buenas con todos, pues hoy yo les voy a hablar sobre el sistema genital femenino. Bueno, para comenzar tenemos que los órganos del sistema femenino lo conforman el útero, los ovarios, la vagina, el cuello uterino, trompas de falopio. Estos son los que conformarían los órganos del sistema femenino interno. Ahora, los que conformarían los órganos del sistema femenino externo tendríamos los labios mayores, el clítoris, labios menores, himen, entre otros. Ahora, vamos a comenzar de que el sistema femenino tiene una función ya sea de reproducción humana o también tiene la función de secretar hormonas, que más adelante vamos a ver cuáles son estas hormonas y cuál es la función exacta que este mismo cumple. Ahora, vamos a comenzar de hablar los ovarios. Para comenzar tenemos que los ovarios son pequeños órganos, si los relacionamos con una ciruela, que van a estar a los extremos de lo que sería del útero. Ahora, este mismo ovario vamos a tener de que está compuesto o está situado por medio de varios ligamentos, como sería el ligamento suspensorio del ovario, el mesovario del ligamento ancho. El mesovario tenemos de que es un ligamento ancho, que es que se va a entender desde la trompa de falopio, pasa por el ovario y se va a insertar en lo que sería la parte lateral del útero. Y aparte tenemos el ligamento propio del ovario, que este se va a insertar justo en la desembocadura también de las trompas de falopio con el útero. Ahora vamos a pasar de hablar de cada una de las partes histológicas que este contiene. Ahora, comenzamos con la cápsula. En la cápsula tenemos de que está dividida en dos: epitelio germinativo, que este se conforma por epitelio cúbico o plano simple. Ahora, tenemos también la túnica albuginea, que esta se va a encontrar adyacente al epitelio germinativo. Esta túnica albuginea es una delgada capa de tejido conectivo fibroso irregular. Como podemos ver aquí en las imágenes, tenemos que el epitelio germinativo es todo lo que consiste en la periferia, ¿ya? Es lo que rodea en sí al ovario, y tiene células cúbicas de plano simple. Aquí es lo que podemos ver, estas células. Y la túnica albuginea, que aquí mismo, como dije, está adyacente al epitelio germinativo. Esto se puede diferenciar también porque se ve claramente cómo está separado. Aquí tenemos otra imagen con una tinción diferente, que el epitelio germinativo aquí está, y la túnica albuginea. Continuamos. Tenemos la corteza. Ahora, la corteza tiene las células distribuidas en forma de espiral. Ahora, en las niñas forman cerca de 700.000 folículos primordiales, y en la pubertad permiten la maduración del folículo primordial. En un momento voy a explicarlo con imágenes, ya que debido a que vamos a tener primero clara la teoría. Entonces, en la pubertad permiten la maduración del folículo primordial. Ya, ahora, una diferencia con esto: los folículos primordiales se llegan a construir desde el desarrollo, del niño, de la niña en este caso, y llegan en la pubertad. Como dije, en la pubertad ya llegan a la maduración. Ahora, ¿cómo se lo relaciona esto o cómo se sabe que la niña pudo llegar a la pubertad? Es cuando se da su primera menstruación, o lo que le llaman el ciclo ovárico. Ahora, en los folículos tenemos ovocitos primarios detenidos en la profase 1. Ya mismo voy a explicar eso. Ahora, este ciclo ovárico tiene tres fases: la folicular, la ovulatoria y la lútea. Pero primero vamos a explicar la ovogénesis o gametogénesis. La ovogénesis se le llama ya relacionándolo con los humanos. Ahora, vamos a tener de que en el desarrollo fetal se va a construir la meiosis 1 y se la detiene en profase. Aquí es donde explicaba en la anterior diapositiva, de que las niñas forman recién 700.000 folículos primordiales. Ahora, en la pubertad vamos a tener de que este madura y se vuelve ovocito secundario más un cuerpo polar.
Este también, el cuerpo polar es cuando ya el óvulo en sí como tal se prepara para la aceptación de los espermatozoides, ¿ya? El ovocito secundario inicia meiosis 2 y se detiene en la metafase. Y la fecundación es cuando se completa la meiosis, ¿ya? Ahora tenemos aquí el proceso de imagen, que ya lo voy a explicar. Ahora, tenemos de que la ovogonia, que es el proceso, la ovogonia es un proceso antes de llegar al óvulo, a un óvulo, ¿ya? Entonces, este ovogonia va a transformarse en un ovocito primario, ¿ya? Y una vez que se transforma en un ovocito primario, se va a transformar en un ovocito secundario, que ya cada uno de estos pasos lo voy a ir a explicar a continuación. Y una vez que este tiene un ovocito secundario, llega al proceso de un ovocito en maduración, y ese ya está listo para unirse a los espermatozoides. Una vez que se fecunda es que forma el cigoto. Aquí está. Una vez que se fecunda, ya aquí desde el óvulo, obviamente, se fecunda y da por resultado el cigoto. Cabe destacar que por lo general este se fecunda en la polla de váter, en la polla uterina. Ahora, tenemos la médula. En la médula vamos a ver características muy diferentes a la corteza como tal de los ovarios, ¿ya? Ahora, en la médula tenemos tejido conectivo fibroelástico, ¿ya? Vasos sanguíneos, también vasos linfáticos, nervios, células intersticiales que producen estrógeno y células iliares que producen andrógenos. Cada uno de estos estrógenos y andrógenos van a ser clave importancia en el desarrollo como tal del ovocito. Ahora, como aquí tenemos una imagen como tal de la médula, vamos a tener que aquí estos círculos, para explicarlo mejor, estos círculos van a ser los vasos sanguíneos. Ahora, en esta imagen de acá tenemos que asimismo como se conforma de hartos vasos sanguíneos debido a que está en constante relación con la producción de hormonas. Entonces, al momento en que hay una gran producción de hormonas, se necesitan grandes vasos sanguíneos para que se pueda estimular, y así poder regar toda esa estimulación hormonal. Ahora, comenzamos en contexto de las fases. Las fases foliculares. Estas fases foliculares vamos a tener de que el folículo primordial, el folículo de crecimiento, que este folículo de crecimiento se va a dividir en dos, en folículo primario y folículo secundario. También vamos a tener folículos maduros de Graf, folículos maduros o folículos maduros de Graf. Aquí en esta imagen que la saqué de Ross, histología de Ross, vamos a tener de que el folículo primordial es el que va a dar el primer paso a la creación como tal del óvulo. Aquí vamos a tener el proceso de que después del folículo primordial, como ya acabé de mencionar, va a llegar el folículo primario avanzado, el folículo atrésico. Este folículo atrésico es un folículo ¿cómo explicarlo? Como defectuoso. El folículo secundario, el folículo cercano a la madurez, y el folículo maduro de Graf. Una vez que el folículo maduro de Graf ya tiene completo el osito, este osito es expulsado para que siga su correcto proceso, ¿no? Ahora, esto también el cuerpo lúteo, el cuerpo hemorrágico, lo voy a explicar próximamente porque ya son procesos como de una atresia o eliminación como tal. Ahora, vamos a tener el folículo primordial. Este folículo primordial va a aparecer desde el tercer mes de la vida fetal. Ahora, este va a estar rodeado de estromas ováricos de tejido conjuntivo. Y este va a ser formado por ovocitos de primera, células granulosas planas y células foliculares planas. Ahora, vamos a explicar con las imágenes histológicas para que puedan relacionarlo mucho mejor. Ahora, como principal tenemos de que los folículos primordiales van a estar casi a la periferia, relacionados con la corteza que acabé de hablar. Aquí, como podemos ver, está lleno de folículo primordial. Ahora, vamos a tener una imagen esquemática, que aquí vamos a encontrar el osito, núcleo, cuerpo de Balbiani, que este es como un cuerpo de Golgi para relacionarlo, mitocondria,
láminas anulares, células de estroma, retículo endoplasmático rugoso, la lámina basal y células foliculares, como acabé de hablar. Ya. Ahora, tratando de relacionarlo acá, vamos a tener de que este va a ser el núcleo como tal. Las células foliculares planas, como pueden ver, están planas, y estos son, en otras palabras, ovocitos, pero que están con un mal corte. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos imágenes histológicas más claras. Tenemos aquí el núcleo del ovocito, células granulosas planas, el estroma, que es la parte por donde se sitúa, por decirlo así, las células granulosas planas, y el ovocito como tal. Aquí en esta imagen es muy importante, bueno, interesante, por decirlo así. Tenemos de que cada uno de estos ovocitos, si pueden ver en la imagen, están llenas de células granulosas planas por todos los lados. Ahora, pasamos a la siguiente fase, el folículo primario. Ahora, este folículo primario es unilaminar. Ya les voy a explicar por qué eso. Y empieza a aparecer la zona pelúcida. Esta zona pelúcida es la que va a rodear como tal al ovocito. Ahora, las células foliculares cúbicas ahora van a pasar a ser cúbicas y mucho más grandes. ¿Ya? Vamos a tener una multilaminar, también un folículo primario multilaminar, que eso quiere decir varias capas de células foliculares. ¿Ya? Aquí, como podemos ver en otra imagen, vamos a poder ver que ya se conforma por otra línea de células foliculares. ¿Ya? La zona pelúcida se conforma por glucoproteínas. Ahora, ¿cuáles son estas glucoproteínas? Ustedes se preguntarán. Y van a ser las siguientes: la ZP1, la ZP2, ¿ya? Y la ZP3. Ahora, esta ZP1 va a ser la receptora de unión de los espermatozoides, ¿ya? Y la ZP2 va a ser también una receptora, pero auxiliadora. Esta es la que va a ayudar en sí como tal a la ZP1, y la ZP3 aún no se tiene bien claro cuál es su función. Ahora, esto es también... se modifica el estroma para diferenciar las tecas. Ahora, las tecas es lo que va a rodear al final de todo el conjunto del folículo. Ya. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, ahora, muy importante con esto. Vamos a ver de que aquí va a estar el ovocito y las células granulosas. Ya, estas son las células granulosas que lo van a rodear, como pueden ver, ¿no? El ovocito y su núcleo. Ahora, aquí también hay igualmente un ovocito con células granulosas, pero miren con esto. Ahora esto es muy importante debido a que ahora se van a comenzar a montar una sobre otra. Pero eso ya es en un ovocito, perdón, un folículo, ya en un proceso mayor o avanzado. Aquí una imagen clara, como vamos a ver. Esta es la zona pelúcida, como expliqué antes, que se iba a comenzar a producir, que al lado del ovocito, ¿ya? Ahora, las células granulosas multilaminar, aquí tenemos que ya están comenzándose a formar una sobre otra, ¿ya? Muy importante con eso, porque esto ya es como que marca el paso a la siguiente etapa. Bueno, vuelvo y repito, aquí tenemos un ovocito así mismo, pero esto es una tinción diferente, así que no se puede ver muy claro su núcleo. Pero asimismo tenemos las células granulosas multilaminares, que ya están, por decirlo así, en una etapa ya demasiado avanzada. Y asimismo con las células en la otra imagen, que esta tiene otra tinción y se puede ver mucho mejor cómo están repartidas las células granulosas multilaminares. Ahora, tenemos los folículos secundarios, muy importante con esto. Miren, ahora rápidamente, explicando rápidamente la imagen. En el otro proceso va a llegar a que ya sea las células granulosas, ya va a estar en una extensión rodeando en sí ya todo el ovocito. Ahora, en el folículo secundario, posee un antro más conocido como vacuolas con licor folicular. Ahora, estas vacuolas con licor folicular, a esto se le va a llamar el antro. Esto va a estar llenado, como vuelvo y repito, por licor folicular, ¿ya? Ahora vamos a tener el crecimiento mediado por hormonas, la FSH, que es una hormona importante en esto y todavía en la menstruación como tal de la mujer, y también en el crecimiento ovárico. Ahora, esta FSH es la hormona folículo estimulante,
¿ya? La EGF, la IFG1 y calcio. Que cada uno de estos, obviamente, no me voy a poner a detalle a explicarlos, pero estos ayudan en sí a la hormona folículo estimulante, ¿ya? Son como auxiliadores como tal. Ahora, tenemos el ovocito deja de crecer por inhibidor en la maduración del ovocito, ¿ya? Ahora, este inhibidor de la maduración del ovocito va a estar activo hasta que se llegue el otro proceso, que es para poderlo pasar a la siguiente etapa del folículo maduro, ¿ya? Así que por un momento, hasta que se pueda inhibir, este va a permanecer ahí. Entonces, las tecas diferenciadas, muy importante con esto. Ahora aquí se va a ver dos tipos de teca, la teca externa y la teca interna. La teca interna va a tener contacto con granulosas y acumulan lípido para producir esteroides. Asimismo, este esteroides va a ayudar a que el folículo comience a madurar. Ahora, como podemos ver aquí, asimismo, las células de la teca interna, que eso ya mismo voy a explicar, también está conformado está relacionado más que todo con las células de la granulosa. Y la teca externa, que como tal, esta es la que contiene también y se relaciona con vasos sanguíneos, al igual que la teca interna. Y cabe destacar que la teca externa está en contacto con el estroma. El estroma es lo que lo rodea en sí como tal al folículo. Ahora, aquí tenemos una imagen histológica, rápidamente lo explicamos. Aquí está la teca interna, la teca externa. Aquí está el antro lleno de licor folicular, que claramente se lo puede diferenciar aquí, el ovocito, el núcleo y las células de granulosa. Ahora, muy importante con esto, aquí vamos a tener células granulosas, vamos a tener el cúmulus opurus, que este cúmulus opurus va a desaparecer luego, muy importante con eso, vamos a recordarlo hasta el momento de su desaparición. Tenemos la corona radiada, que esto ya se le va a comenzar así, porque en esta etapa vamos a tener de que como que el ovocito se va a preparar para la expulsión de este mismo. Perdón, el folículo se va a preparar para la expulsión del ovocito. La zona pelúcida, que también se va a comenzar a formar y se va a comenzar a desaparecer, perdón. El estrato granuloso, la teca interna y la teca externa. Ya, como pueden diferenciar, se ve claramente, no claramente, pero se puede diferenciar, si pueden acercarse a la pantalla, claramente cómo está diferenciado la teca externa con la teca interna. Continuamos con la otra, asimismo la teca externa y la teca interna. El antro, aquí es muy importante estimar, importante sí, pero también muy interesante, debido a que aquí vamos a tener ya como que en esta etapa del folículo secundario, pero muy avanzado. Entonces tenemos un antro que ya abarca casi toda la parte del folículo, un ovocito, la corona radiada, la zona pelúcida, que la zona pelúcida pronto va a desaparecer, el cúmulus opurus y el estrato granuloso. Ahora, los folículos maduros. En los folículos maduros vamos a tener de que están conformados por estrato granuloso mucho más fino. Esto es lo que les estaba hablando. Ya el estrato granuloso va a desaparecer en un instante por la dominación del antro como tal. Ya, pero ya voy a explicar en otras imágenes histológicas, perdón. Tiene una mayor diferenciación de las tecas. El ovocito está suspendido por una corona radiada y antes de la ovulación el ovocito se desprende de la granulosa y de la teca, donde se completa la meiosis 1, que esto es 24 horas antes de la ovulación. Y esto se da muy importante con esta hormona por la acción de la LH, que es la hormona luteinizante. Ya, muy importante con eso, porque esta hormona también la vamos a ver pronto en los ciclos ováricos y los ciclos también del óvulo, en los ciclos de la menstruación, etc. Ya, entonces vamos a tener que este folículo maduro, folículo de Graf, también se le llama,
Vamos a tener aquí rápidamente el antro lleno de lículo folicular, como dije. Ya, vamos a tener aquí que la corona radiante formará la corona radiante, perdón, pero esto ya mismo va a desaparecer, ya van a ver cómo. El cúmulo ovoro, que este también es como antes le estaba llamando, que es un nombre en latín, es el cumulus oporus, ya. Ahora, tenemos también la teca externa, la teca interna, como ya les hablé, las células de la granulosa, etc. Ahora, vamos con esta imagen. En esta imagen, ustedes dirán, pero ¿dónde está el ovocito? Es muy importante saber de que en este corte histológico es muy difícil de hacerlo. Y es muy difícil también de que salga propiamente el óvulo. Entonces, debido a que ya hay una enorme cantidad de antros, entonces es muy difícil y además el folículo está creciendo. Entonces tenemos que la teca externa está aquí, la teca interna, el antro, como podrán ver, una diferencia entre este folículo maduro y el folículo secundario es que ya el antro abarca casi toda la parte del folículo y el estrato granuloso que ya está por desaparecer. Ya. Ahora, tenemos aquí el estrato granuloso que ya simplemente es una línea y después este se va a separar del ovocito, llevándolo a las trompas de falopio. Y entonces este va a entrar en un modo de atresia. Ya, aquí va a estar el antro, la teca y el estigma. Ahora, ¿qué es el estigma? El estigma es el área de superficie por donde el folículo maduro va a pasar hacia el oviducto. El oviducto es lo que les estaba llamando las trompas de falopio. Y ahora, aquí vamos a tener de que cómo se va a desprender esto. Aquí vamos a tener la túnica albuginea que está en un proceso está en un proceso de daño, o sea, que se está desprendiendo. Y el estigma folicular, que este es el estigma que vemos aquí. Este está a punto de pasarlo como digo, a las trompas de falopio. Bueno, aquí una ecografía. Estamos viendo los ovarios con los respectivos folículos. Ya, ahora la fase ovulatoria. Esto es muy importante, debido a que vamos a ver hasta qué punto puede madurar el ovocito, que pronto se transformará propiamente en un óvulo, y va a poder hacer la propia unión con el espermatozoide. Ahora, la fase ovulatoria. En la fase ovulatoria es muy importante aclarar que los niveles altos de estrógeno inhiben la producción de FSH, que ya le expliqué cuál era esa hormona, que estimulan la acción del LH, o sea, la hormona luteinizante. Ahora, el ovocito completa la meiosis 1 y forma el primer cuerpo polar. Ya. Entra a meiosis 2, donde se detiene en la metafase. Ahora, vamos a explicar esto. Una vez que el ovocito primario ya pasa a lo que consiste en la migración del núcleo de la superficie celular, ahora, en la primera división meiótica forma el primer cuerpo polar. Ahora, ¿cuál es este cuerpo polar? Ya. Este cuerpo polar es, como lo pueden ver, ya es la transformación como tal, y lo pueden diferenciar con una línea ya en el óvulo. Como pueden ver aquí, tiene una línea que lo diferencia de los demás y comienza a formarse como un cuerpo propiamente. Este va a estar preparado para la unión próximamente del espermatozoide. Y rápidamente explico, después de esto forma otra meiosis y forma el segundo cuerpo polar, y que es para la preparación propia para el espermatozoide. Como pueden ver aquí está la hiperactivación de los espermatozoides, la fecundación por penetración de los espermatozoides, ¿ya? Y una vez que el espermatozoide busca tratar de llegar al centro del óvulo, aquí es donde pueden ver que la formación del segundo cuerpo polar. Como pueden ver, aquí hay como dos líneas, ¿ya? Que eso es lo que conforma la parte de la meiosis, de otra meiosis. Pero eso próximamente lo voy a explicar. Ahora, en la fecundación, rápidamente, tenemos que la fecundación normalmente ocurre en la polla de la trompa de falopio, ¿ya? Muy importante con eso. Ya vamos a ver las partes de la trompa de falopio, ¿ya? Así que vamos a recordar cuándo se da la fecundación. Antes de que el espermatozoide pueda fecundar el ovocito secundario, debe adquirir más fuerza para penetrar en la corona radiante y la membrana pelúcida, ¿ya? Ahora, muy importante con esto, en la corona radiante
y la zona pelúcida, el espermatozoide debe encontrar una hiperactividad, como propiamente lo acabo de leer. Sin embargo, hay algunos que no sobreviven porque no tienen esta hiperactividad. Ahora, la reacción de hiperactivación se llama Caspr, que son conductos catiónicos espermatozoides, que esto hace de que la cola permita que el espermatozoide se mueva mucho más rápido, con mucha más fluidez, con mucha más fuerza, y así pueda llegar al ovocito. ¿Ya? Asimismo, en esta zona es cuando, como primer paso, voy a explicarlo de nuevo, el espermatozoide entra en contacto con la corona radiada. Una vez ahí se introduce la zona pelúcida y la cabeza del espermatozoide penetra en el óvulo a través de la membrana plasmática. En esta parte. Ya, en esta parte ya es cuando se unen como tal y forman el cigoto. Ahora, la fase lútea. Esta fase lútea vamos a remontar un poco los temas de atrás, que es cuando ya el ovario expulsaba el ovocito. Ahora, ¿qué se hacía con las capas que lo rodeaba al folículo? O sea, el folículo es lo que rodea el ovocito, ya, como tal, para que se ponga en contexto, ¿no? Entonces, el folículo como tal, aún le quedan capas. Estas capas van a entrar en una fase lútea. Ahora, día 14 del ciclo, la expulsión del ovocito con corona radiada y licor folicular. El resto del folículo, o sea, el cuerpo lúteo, el ovocito captado se fecunda o se degenera, ¿ya? Ambas tecas quedan en el ovario. Esto es lo que comencé a decir. Ahora, estas tecas, próximamente en el cuerpo lúteo, ya los voy a explicar. O sea, en estas tecas van a entrar en un proceso de eliminación. Sin embargo, si el óvulo queda fecundado, estas van a producir otro tipo de hormonas. Ya lo voy a explicar a continuación. Cuerpo lúteo, formado por la estimulación de la hormona luteinizante LH. Ahora, el resto del folículo colapsa, ingresa sangre y forma un cuerpo hemorrágico, ya en proceso como de destrucción. Sin embargo, aquí se forman dos tipos de células. Las células luteínicas de la granulosa, que estas vierten progesterona y estrógenos y estimuladas por la LH y la FSH, y estas células son células grandes. Ahora, las células leuténicas de la teca son células más pequeñas que representan solo el 20% de todo este cuerpo lúteo. Esto más que todo. Ya. Ahora, el cuerpo lúteo se va a degenerar luego 14 días. Sin embargo, aquí es que viene. Si hay un embarazo, se mantiene por 4 meses y genera relaxina. Esta relaxina es muy importante debido a que va a formar la estimulación al momento del parto, ¿ya? Como tal, para que sea un parto mucho más sencillo. Ahora, aquí podemos ver el cuerpo lúteo, donde tiene cicatriz el estigma. Aquí fue donde se botó como tal, se expulsó como tal el ovocito. Aquí hay coágulos de sangre y fibrina, ¿ya? Aquí está un proceso de destrucción. Si ven cómo faltan partes, es porque ya va a comenzar un proceso de atresia como tal. Ya, aquí están las tecoluteínicas y las granulosas luteínicas. Estas son las células granulosas o las células las luteínicas, las luteínicas de la teca y las granulosas. Por eso, tecoluteínicas de la teca y granulosas luteínicas de la granulosa, células granulosas. Ahora, en este proceso de atresia, los folículos en degeneración por algún fallo o porque ya no se los necesita, comienza un proceso de atresia, o sea, de eliminación. Aquí se regula el NAIP por el NAIP. Ahora, ¿qué es el NAIP? Es una proteína nerviosa inhibidora de apoptosis. Ahora, todas los folículos tienen esta proteína para no la eliminación, pero los que sí se deben eliminar es cuando no tienen esta proteína. Muy importante con esto. Aquí, como podemos ver, unos espacios blancos y como una imagen no tan, un corte histológico como no tan esquematizado, por decirlo así,
porque está como un proceso de destrucción. Ahora, muy importante con esto, ahora vamos con las trompas de falopio. Las trompas de falopio son un conducto que se encarga de transportar el óvulo hacia la parte del útero. Vamos a tener varias partes: el infundíbulo, la ampolla uterina, el istmo y la porción intramural, o bueno, esta es la porción en la cual ya se va a comunicar con el útero. Ahora, vamos a tener de que el útero va a tener, las trompas de falopio van a tener mucosa. Ahora, esta mucosa va a estar constituida por epitelio cilíndrico simple, que se va a dividir en dos células: las células ciliadas, numerosas en el infundíbulo y en la ampolla, y las células no ciliadas, que van a secretar glucoproteínas, que van a participar, que van a capacitar a los espermatozoides y nutren al cigoto. Estas numerosas se van a encontrar asimismo en la ampolla y en el infundíbulo. Entonces aquí vamos a ver en estas dos imágenes histológicas. Vamos a ver de que esto es un corte vertical, donde se van a ver muchas fibras, ¿ya? Epitelios, donde estos epitelios, ¿cuál es su función? Como tal, es recibir al ovocito para transportarlo a través de todo su conducto. Bueno, aquí, como podemos ver, esta van a ser los epitelios cilíndricos simples, que aquí podemos ver, ¿no? Los epitelios cilíndricos, todos estos. Ahora tenemos varias capas. Vamos a tener una capa de submucosa, muscular y serosa. Ahora, en la que consiste en la submucosa, tenemos el revestimiento interno de las trompas uterinas, donde hay pliegues longitudinales. Ahora, ¿cuál es la submucosa? La submucosa es esta. Esto es lo que va a tener pliegues longitudinales, como digo, que estos son los que van a estar encargados de transportar al ovocito. El muscular, que en su mayor parte, que es la mayor parte de longitud, como pueden ver, esta es el muscular, esto es el muscular, y una pequeña parte aquí es la serosa. Ahora, esta misma muscular va a estar dividida en circular interna y en longitudinal externa. La interna va a ser más gruesa y la externa va a estar la circular interna va a estar mucho más gruesa y la longitudinal externa, perdónenme aquí, pero va a estar más externa a lo que sería la circular interna. Perdón por este fallo. Y la serosa va a ser la capa más externa. Como podemos ver aquí, la serosa es la capa más externa, como vengo diciendo. Aquí van a estar los epitelios, ¿no? Aquí está, por decirlo así, la luz blanca del conducto como tal. La lámina propia, epitelio, que como ya vimos y vuelvo a repetir, va a ser encargado de transportar el ovocito. Asimismo, aquí tenemos estas células ciliadas y las intercalares. Vamos a tener también una lámina propia, la lámina serosa y la lámina muscular. Aquí esto es con un corte histológico con otro tipo de tinción, cabe recalcar. Ahora, vamos a tener el útero. El útero va a tener varias porciones, ¿ya?, que van a estar constituidas en la cavidad uterina, el cuello uterino, y donde el cuello uterino se va a dividir en endocervix y exocervix. El útero se va a encontrar en medio de la cavidad peritoneal, ¿ya? Y aparte de esto, es la continuación como tal de las trompas de falopio. Asimismo, para que el óvulo fecundado se estacione en uno de sus laterales, ¿no? Ya voy a explicar también el ciclo menstrual, cómo afecta a cada una de estas capas, que son el miometrio, endometrio y perimetrio. Continuamos. La capa del endometrio. Esta capa tiene un epitelio cilíndrico simple, muy importante. También va a tener glándulas endometriales tubulares, un estroma de tejido conjuntivo, capa basal y funcional. La capa basal es muy importante debido a que esta es la que va a estar primero y es la que va a sufrir mucho más daño al momento del ciclo menstrual. La funcional, que también va a estar ligada con arterias, que van a ser las siguientes. Las arterias arqueadas dan ramas rectas a la capa basal.
Asimismo, las ramas tortuosas, ramas espirales a la funcional. Ahora tenemos en el caso del miometrio. Rápidamente explicamos el endometrio con esta imagen que tenemos acá. La arteria espiral va a dar varias ramas, como dije. Al momento de que... bueno, aquí tenemos el endometrio, va a estar dividido en el estrato basal, como dije, y el estrato funcional. Dos partes. Aquí vamos a tener la arteria uterina, la arteria cuarta, que va a dar ramas. La rama arterial, rama recta, la arteria en espiral, que esta va a sufrir daños, pero a la vez por la estimulación de hormonas y el proceso cíclico de la menstruación. Pero ya voy a entrar en contexto. Esta se va a regenerar, ¿no? Y va a tener un proceso que ya lo voy a explicar, pero ahora nos vamos a centrar también en la capa del miometrio. Esta capa del miometrio va a tener tres divisiones: el estrato submucoso, el estrato vascular y el estrato subseroso. El estrato submucoso va a estar constituido por el músculo longitudinal, y el estrato vascular va a estar constituido por la capa más gruesa del músculo circular. Y ahora el estrato subseroso es el músculo longitudinal. Aquí está el estrato subseroso, el estrato vascular y el estrato submucoso. Cabe recalcar que aquí hay vasos sanguíneos, por eso propiamente el nombre, estrato vascular. Ya. En el perimetrio vamos a tener de que este va a estar conformado por células endoteliales, tejido conjuntivo, ¿ya? Células endoteliales, las que podemos ver, estas que están con una tinción morada, ¿ya? Y también se va a relacionar, y se dice, ¿no?, que este perimetrio es una capa, una de las capas más externas, obviamente, del útero, pero que también va a estar conformada y relacionada, y se conforma también por el peritoneo y el ligamento ancho. El ligamento ancho ya expliqué al principio que es una extensión de un ligamento que va desde el útero abarcando los ovarios y la trompa de falopio. Y llega a las trompas de falopio. Ahora, el ciclo menstrual. Esto es muy importante y espero explicarlo de la mejor manera. La fase proliferativa. Aquí vamos a tener la fase proliferativa. Vamos a comenzar con eso, ¿no? La fase proliferativa, donde va a estar dominada por estrógeno, ¿no? Y es donde va a tener también relacionado con la fase folicular, y es donde va a dar un inicio a también la estimulación de las hormonas FSH y la LH. Cabe destacar, y rápidamente un punto antes de entrar en una explicación entera, que la FSH es el estímulo principal, la hormona principal que ayuda al crecimiento y el desarrollo total del ovocito, del óvulo. ¿Ya? Ahora, la fase proliferativa, aquí la tenemos, ¿ya?, que va de 5 a 14 días. Se regenera, es la parte de regeneración después de la fase menstrual, ¿ya? Cabe destacar. Ahora, esta tiene influencia de estrógenos, obviamente, como lo acabé de explicar, debido a que va a comenzar a la creación o a preparar el útero como tal para la aceptación del óvulo fecundado. Entonces, esta dura 9 días, como ya acabé de hablar. Las glándulas rectas con luz estrecha, obviamente, y desarrolla las arterias helicoidales. Estas arterias helicoidales son las que conforman aquí, ¿ya? Y estas son las que, como dice, desarrollo de las arterias helicoidales, es porque estas fueron destruidas antes en la fase menstrual, ¿no? Y ahora, glándulas rectas con la luz estrecha. ¿Esto qué quiere decir? De que cada una de las glándulas que conforman dice luz estrecha debido a que, como sufrieron un daño en la fase menstrual, estas aún no están preparadas como para dar su potencial o su funcionalidad como tal de aceptar al óvulo. Entonces, por eso es que hay muchas hormonas que entran en contacto para que estas glándulas puedan funcionar correctamente. ¿Ya? Ahora vamos con la fase secretora. Esta fase secretora abarca después del 14º día hasta el 28º día.
Ahora, cabe destacar que el ciclo menstrual dura de 0 a 28 días, cada vez que se va a repetir, ¿no? Claramente. Sin embargo, hay algunas excepciones de mujeres que no, que son su ciclo menstrual es irregular. Y esto se debe por muchas patologías clínicas, como sería, como lo sería en el caso de óvulos dañinos que se quedan en el ovario, que esto se le denomina quistes ováricos. Entonces, esto puede producir un cambio hormonal muy exagerado en el cual se pueda repetir el ciclo y no respete todo este tiempo o lapso de tiempo. ¿Ya? Bueno, seguimos en la fase secretora. Después del 14º día, esta fase dura 13 días y está influenciada por la progesterona. Como podemos ver aquí, va a estar influenciada mucho por la progesterona y cabe recalcar también que va a estar influenciada por el estrógeno. Pero sin embargo, esta es la que domina la progesterona. Aquí vamos a tener de que también, ya como se botó, bueno, se expulsó el ovocito, el folículo va a estar en fase lútea. Y asimismo, las hormonas LH y FSH van a disminuir. ¿Ya? Entonces, continuamos. Las glándulas en forma de van a ser las glándulas en forma de serrucho, como pueden ver aquí, que es porque se preparan para la sectación como tal del óvulo. Las glándulas en forma, hay edemas, también hay arterias helicoidales, llegan a su superficie. Bueno, aquí es cuando vamos que ya las arterias llegan a su superficie para como tal irrigar y comenzar a formar y comenzar el proceso de desarrollo como tal del cigoto, ¿no? Entonces, por eso estas arterias ya comienzan, o sea, tienen su tope en la superficie. Se prepara para recibir al óvulo fecundado, vuelvo y repito, eso es lo que estaba recalcando, y el estroma disminuye. Ahora, en la fase menstrual, esto se da en la fase menstrual cuando no hay una fecundación como tal. Entonces, aquí es cuando ya bajan los niveles de progesterona y estrógeno y hay una infiltración de los leucocitos. Las glándulas dejan de secretar y colapsan. Una vez que colapsan, entonces no hay como un soporte para todo este proceso que se dio en la fase secretora. Entonces, las contracciones de las arterias, como consecuencia, hay unas contracciones de arterias, una isquemia y necrosis, y esta hemorragia dura entre 1 a 4 días. Vuelvo y repito, hay casos por antecedentes patológicos de que a la mujer estas hemorragias le duran entre unos 8 días a 10. Ya depende mucho también de cada fisiología de cada mujer. Y aquí es también donde se abarca el inicio del ciclo menstrual. Bueno, aquí podemos ver cómo va a estar constituido, ¿no? Las capas del útero. Como podemos ver, aquí está en la fase proliferativa, en las fases secretoras, donde está ya todo relacionado, preparado para la sectación como tal del óvulo. Aquí está una fase de crecimiento, en la fase proliferativa como tal. Pero vemos acá en la fase menstrual cómo se va destruyendo, cómo podemos ver que los tejidos o células se destruyen, ¿no? Está en una fase de destrucción, muy importante con eso. Para la diferenciación como tal de la diferenciación total de la fase proliferativa, la secretora y la menstrual. Ahora, tenemos, ¿por qué se va a tocar el tema de la placenta? Porque está relacionado con el sistema genital femenino, ¿ya? Entonces, en la formación de la placenta tenemos que con la implantación del embrión se forman dos placentas, la materna y la fetal. Ahora, va a estar relacionado también esta placenta va a dar vellosidades coriónicas, ¿no? Como tal, esta se va a tener 3 procesos, que va a pasar de primarias, secundarias y terciarias. En las primarias vamos a tener que contienen citrofoblastos o sin citrofoblastos, ¿ya? Que aquí podemos ver claramente vellosidad primaria, ¿ya? Ahora,
Entonces vamos a tener de que este va a estar por 11 y 13 días. Las secundarias se agrega el mesénquima extraembrionario del día 16 y las terciarias aparecen vasos sanguíneos al final de la semana 13. Al final de toda esta formación de la placenta solo hay terciarias, o sea, vellosidades coriónicas terciarias. Ahora, como podemos ver, ahora vamos a ver cada uno de estos pasos. Vellosidad secundaria y las vellosidades terciarias. En el núcleo mesodérmico, aquí es como dije, se agrega un mesénquima extraembrionario, que va a ser el núcleo mesodérmico. Y por paso de la tercera, vamos a tener de que ya van a aparecer vasos sanguíneos debido a que deben irrigar y deben de formar la comunicación materna junto al cigoto, o bueno, en este caso ya va a comenzar siendo un embrión, etcétera, etcétera. Bueno, en estos casos ya me estoy metiendo mucho en la parte embriológica. Ahora, una vez de que pasa la placenta va también a conformarse, una vez ya que vaya creciendo, vamos a tener varias capas, que va a ser la decidua capsular, la decidua parietal y la decidua basal. Cada una de estas capas va a comenzar a crecer. Sin embargo, la capa parietal va a comenzar a volverse mucho más fina. Ya, ahora tenemos vellosidades. La cavidad uterina va a comenzarse también a agrandar. Vamos a tener que también se va a comenzar a ver el corión, que es un pequeño espacio entre el embrión y entre el espacio de todas estas capas, donde va a estar llenada de líquido. Asimismo, una vez ya que comienzan a crecer cada una de estas capas, va a conformarse la placenta, que va a salir de la decidua parietal. Y esta es la que va a cubrir como tal al neonato. Tenemos al cérvix. Ahora, este cérvix es el que va a estar en la porción inferior del útero. Obviamente conforma lo que sería el útero, porque es el cuello del útero. Y va a estar dividida en dos, endocérvix y exocérvix. Ahora, vamos a tener de que el endocérvix va a estar constituido por un epitelio cilíndrico simple y mucoso excretor. Vamos a tener también glándulas cervicales, que estas van a ser estimuladas por el estriol para secretar moco claro, abundante y acuoso. Muy importante con esto, debido a que este moco que va a secretar es para protección de infecciones posteriores a algún contacto de alguna relación sexual o que tenga que ver también con el sistema urinario. Ahora, también permite el desplazamiento del espermatozoide. Y además, la progesterona estimula un moco escaso y viscoso que evita el ingreso del espermatozoide y bacterias. Bueno, esto se da también ya por decirlo así, esta progesterona se ve afectada también por otras patologías infecciosas. Ahora, existen quistes en Abbott cuando la secreción no sale a la superficie. Vamos a explicar rápidamente estas imágenes. Aquí es donde podemos ver el endocérvix. En un acercamiento como tal de esto, vamos a tener que va a estar por el epitelio cilíndrico simple. Aquí vamos a poder ver, ¿ya? Además, vamos a tener, como nombré, las células mucosecretoras y sus propias glándulas. Que bueno, estas glándulas, para ver las células mucosecretoras, se debe hacer un aumento a las propias glándulas. Ahora, el exocérvix tiene un epitelio poliestratificado plano, que esto está aquí, poliestratificado. Como pueden ver, está en línea o está con un conjunto encima sobre otro. Ahora, vamos a tener también otro órgano importante después del cérvix, que es la vagina, que bueno, la vagina también es por decirlo así, un conducto
que se va a continuar después del cervix, y así mismo como los otros órganos que estaba explicando. Ahora, vamos a tener que la vagina va a ser un tubo fibromuscular, donde va a estar conformado por epitelio poliestratificado plano. Va a tener unas células que están influenciadas, por estrógenos para la síntesis y almacenación de glucógeno. Ahora, las células de mascada descargan glucógeno y es desgradado por lactobacillus, que esto se genera ácido láctico y crea mucosa ácida. Estos mismos también sirven para la transportación como tal también del espermatozoide, además de que puedan proteger como tal al tubo fibromuscular propiamente de la vagina. Se conforma también por capa muscular y de una adventicia. Aquí podemos ver rápidamente el epitelio estratificado plano, la capa de la mucosa que estaba hablando, y la capa muscular. Aquí cabe destacar que en la capa de la mucosa vamos a tener también una irrigación constante por vasos sanguíneos. Ahora, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el epitelio. Este va a ser el epitelio como tal y va a estar diferenciado por tres elementos: los prequeratinizadas, las intermedias y las parabasales. ¿Ya? Ahora, las basales es toda esta línea de células que pueden ver aquí, que es la que marca la diferenciación como tal de la otra capa de la mucosa. Ahora, vamos a tener los genitales externos. En los genitales externos conforman el monte de Venus, clítoris, labios mayores, labios menores y el himen. Y el vestíbulo, que es una unión el vestíbulo es la unión cuando se van a unir los labios menores. Ahí sí. Ya. Entonces, comenzamos. Ahora, en un conjunto, cuando ustedes se quieran referir a todos estos órganos que acabo de nombrar, vamos a referirnos como la vulva. ¿Ya? Ahora, tenemos labios mayores, que estos son homólogos al escroto como tal y poseen glándulas sudorípidas y apócrinas. Aparte, también se conforman de un tejido capilar como tal. También los labios menores vamos a tener que tienen pliegues de piel y se conforman por glándulas subáceas y muy pigmentadas. Ahora, muy importante con esto, en el vestíbulo, que es el surco entre los labios menores, contiene glándulas de Bartolini y de Skene. Ahora, ¿para qué sirven las glándulas de Bartolini? Estas glándulas de Bartolini sirven como para la secreción de líquidos vaginales como para decirlo así, en sí en el acto sexual. Ahora, en el clítoris tenemos también un homólogo que es como el pene masculino. Este es eréctil, con prepucio, y además lo más importante de este órgano es dar estímulo sexual a la mujer, debido a que tiene grandes terminales nerviosas. En lo que concierne las glándulas Bartolini, me olvidaba de la palabra que era, aparte de secreción, es lubricación. Ya. Ahora, vamos a tener de que estas son de los labios menores. Vamos a tener un epitelio sin estrato córneo que está dirigido con EP. Las glándulas subáceas que tenemos, las glándulas subáceas que están como SG, aquí están. Los conductos sebáceos, que son los que podemos ver acá, que están en dos partes de esta imagen histológica. El músculo liso, que están por estas fechas. Ahora, vamos a tener terminaciones nerviosas. Muy importante con esto. Los corpúsculos de Miesner, los corpúsculos de Pacini, los impulsos sensitivos previenen de estas terminaciones nerviosas y desempeñan un importante papel en la respuesta fisiológica durante la excitación sexual. Cabe destacar que los corpúsculos de Miesner están relacionados con los labios menores, debido a que aquí hay propiamente estos corpúsculos
que propiamente, como ya comencé a leer, estos son fisiológicamente la respuesta de una situación sexual. Estos se ensanchan. Asimismo, los corpúsculos de Pacini y las terminaciones nerviosas libres que están abundantes por toda por toda la vulva. Ahora, ya es dependiente de cada persona saber estimular cada uno de estos corpúsculos y aparte también estimular el clítoris. Continuamos de las glándulas mamarias. También esto se debe relacionar con todo el sistema genital femenino, debido a que también se relaciona con las hormonas, ¿ya? Y este ya es el último tema. Ahora, tenemos que las glándulas mamarias son un engrosamiento de piel y se conforman con una areola, que son las glándulas de Montgomery. Estas areolas son las que podemos ver aquí, en esta parte, rodean el pezón. El conducto galactóforo se abre el pezón, ya. Este es el seno galactóforo y aquí hay conductos galactóforos, como pueden ver aquí, ya. Aquí también está una imagen mucho más cercana, que es de una unidad lobulillar del conducto terminal, ya. Ya después voy a explicar de qué se conforma cada lobulillo de las glándulas túbulo alveolares, ya. Ahora, continuamos de que las glándulas de tipo de túbulos alveolares compuestos de alveolos secretores. Todo esto es un alveolo secretor, ¿ya? Que va a tener el deber al momento en que una mujer tiene propiamente a su bebé. Estas glándulas van a formar lo que serían el alimento del bebé. Ahora, tenemos que también contienen glándulas sudoríparas y el óvulo conforma el conducto galactóforo. Aquí vamos a ver que una vez que está el líquido que deben secretar, el conducto colector intralobulillar es lo que lo va a recolectar, ¿no? También estos son conductillos terminales que van a llevar el conducto colector intralobulillar y va a dar paso al conducto galactóforo. Aquí también en esta imagen histológica podemos ver cuáles son estos conductillos terminales. Aparte también podemos ver el estroma intralobulillar, que es lo que lo rodea como tal a esto. Y esto va a ser el conducto galactóforo, que es el que está último y es el más grande y más, por decirlo así, el que más se pueda diferenciar entre todos, ¿ya? Aquí vamos a tener como tal el proceso y los componentes de cada uno de estos, de cada uno de estos lóbulos. Vamos a tener de que está llena de lípidos, proteína láctea, que esto es lo que ayuda a la transformación como tal de la leche. Tenemos un aparato de Golgi, las mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, la prolongación de la célula mioepitelial y la lámina basal. Aquí vamos a tener también propiamente los conductos como tal de cada uno de estos senos. El tejido conjuntivo denso que ya propiamente nombré. Ahora, muy importante con esto es un corte histológico como tal de las glándulas mamarias relajadas. Ahora, en esta imagen vamos a tener de las glándulas mamarias en un proceso que se puede decir ya cuando una mujer tiene a su neonato. Entonces, como pueden ver, está súper estimulado y para poder producir lo más con todo su potencial y darle el alimento a su hijo. Ahora, asimismo, como acabé de nombrar, esto tiene varios procesos: fase de reposo, de crecimiento y de activación o secreción. En la fase de reposo están sin alveolos solo los conductos. En la fase de crecimiento los lobulillos aumentan y la activa secreción, los conductos galactóforos aparecen, que ya son como tal para dar de lactar. Aquí podemos ver en esta imagen histológica el conducto intralobulillar, los epitelios que lo conforman, el túbulo alveolo secretor. También podemos ver las gotas lípidas que en la anterior imagen expliqué, la más esquematizada del libro de Ross. Las células mioepiteliales,
Y eso, cabe recalcar que esta es una imagen ya muy acercado al lobulillo, y que al parecer creo que es por 40. Y bueno, eso todo ha sido por mi exposición. Muchísimas gracias, espero que se haya entendido y disculparán también por el ruido o por otra intervención en esta exposición. Muchas gracias y que tengan un excelente día.